Bueno, pues aquí hemos pensado que lo mejor era comenzar por la base. Y la base justamente es el mismo punto en el que comienza este proyecto de ley, recordando el artículo 51 de la Constitución, que habla sobre, pues eso, la previsión social. Fijaros que es un artículo que tiene solo dos frases. La primera es de Pilar 1 y la segunda es de Pilar 2. La primera lo que dice es que los poderes públicos mantendrán una seguridad social para todos los ciudadanos que garanticen la asistencia a prestaciones sociales ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Es decir, que aquí no está hablando de trabajadores, habla de ciudadanos. Es decir, que se espera que el Estado tenga una cobertura social universal. Esto es un poco lo que se podría describir con esta primera frase. Y la segunda frase, dedicada al pilar 2, 3, dice: la asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Libres es importante que esté escrito así, porque libres quiere decir que no son obligadas. Parece una verdad de perogrullo, pero la verdad es que cuando luego comenté muy rápidamente algunos sistemas de previsión de otros países, veremos que el pilar 2, las prestaciones, las aportaciones son obligatorias. Entonces, si nuestro sistema quisiera llegar a ese punto, pues habría que cambiar este artículo. No pasa nada, se cambia y ya está, pero bueno, está bien saber que al final el artículo de la Constitución lo que dice es que tiene que existir un sistema universal, y además fijaros que del texto no se deduce que sea un sistema de capitalización o de reparto, los admite todos. Está claro que el de reparto lo admite también, pero no es que sea el único que admite. Es decir, el de capitalización, siendo público, funcionaría igual. De hecho, hasta el 67 la Seguridad Social tenía sistema de capitalización. Bueno, aquí lo que tenemos es un poco la evolución de los planes de pensiones en España, tanto lo que serían los planes individuales como los planes de empresa. Vemos que se han desarrollado bastante más los individuales frente a los de empresa. Fijaros que desde el 90 el número de la evolución en el patrimonio a fecha del 20 pues casi es el doble. Los de empleo tienen 35.000 millones y los individuales 82.000. Y si lo vemos por partícipes, pues uno se ha quedado en 2 millones desde hace 10 años, que no cambia, y el otro incluso ha ido perdiendo algo. Llegó a 8 millones y medio, es decir, que en principio lo que vemos es que estos fondos, pues sí, tuvieron su tirón, han capitalizado un montón de miles de millones y han crecido mucho más los individuales que los de empleo. La verdad es que la idea del gobierno es que los de empleo están como por debajo de lo que deberían estar. Esto es un poco la idea. Si queremos ver una visión global, porque claro, ver solo los planes de pensiones sin ver el resto, nos perdemos la foto global. Si vemos la foto global, aquí lo que tenemos es un gráfico un poco, bueno, lo comentaré rápidamente. Lo que tenemos aquí es el pilar 1. En el pilar 1 nos gastamos en el 21 157.000 millones, estos datos son en miles de millones, y aquí lo que tenemos es como gasto 157.000 millones, pero estos 14.000 millones son del sistema no contributivo. Por lo tanto, hay unos 143.000 que serían contributivos. Lo que quiere decir que los gastos contributivos representan un 12% del PIB. Mientras que las cuotas, 126.000 millones, son un 10% del PIB. Es decir, más o menos las cotizaciones de la seguridad social siempre son igual, son un 10 y pico por ciento del PIB. Sean los años que sean, puedes mirar este año, hace 3 años, hace 10, hace 20, más o menos el 10% del PIB eran cotizaciones de la seguridad social y lo seguirán siendo en el futuro, salvo que se destope o lo que sea. Es decir, que existe un gap entre el 10% y el 12%, que son pues eso, unos 10.000 millones o algo así, que falta siempre. Fijaros que hay 31.000 millones, pero de esos 31.000 millones, 14 se irían a que al no ser contributivo se entiende que está bien que vengan como transferencias y vengan de impuestos. Pero los otros, lo que falta de los 31 hasta los 14.000, lo que falta es déficit que tiene el sistema contributivo, y por eso, en principio, el gobierno, y sabe que este gap se va a incrementar y con las inflaciones que vienen, pues ni se sabe, hay que hacer algo. Y el algo es potenciar otros pilares. Respecto al pilar 2, lo que vemos es lo que veíamos antes: los planes de pensiones tienen 35.000 millones, los seguros colectivos. Es decir, al final lo que nos encontramos por distintos sistemas de previsión empresarial, hay 77.000 millones en global, contando las EPSVs, que están gestionadas totalmente por el País Vasco.
Y en cambio en el pilar 3, que sería el individual, que tenemos un montón de productos que van para la previsión, pues 114.000. Al final es un 15% del PIB como ahorro, 192.000 millones, que fijaros que los gastos aquí son 143.000 o el total 157.000, pues todo el ahorro del pilar 2 y 3 no da ni para 2 años de lo que se consume la seguridad social. Esto para ver es el volumen que tiene la seguridad social respecto a los pilares 2 y 3. Esto es un poco por volúmenes para que os hagáis idea de realmente cuánto pesan estos planes de empleo hasta ahora sobre los totales que estamos hablando. Si lo que vemos es a nivel internacional, solo comentar que nuestro sistema es que es de reparto y además con una cobertura o un porcentaje de sustitución muy alto respecto a los últimos salarios. Claro, necesita un poco de otros sistemas porque la gente se siente cubierta en estos sistemas. Vemos que otros sistemas que apuestan por que el Estado cubra mucho menos y los sistemas pilar segundo o tercero sean los que llevan la carga de las coberturas. Hay una diferencia importante, es que estos sistemas suelen ser de reparto y además se basan más en lo que sería el modelo Bismarck, que es se cotiza, es decir, las personas, los trabajadores son a los que más se cubre, no es tanto una cobertura universal para todos, sino que sobre todo se cubre a los que trabajan. Y luego puede haber alguna cosa excepcional, que es lo que tenemos nosotros. En estos sistemas realmente tienen pensiones universales para todos. En Dinamarca, cuando llegas a cierta edad, tienes una pensión, si has vivido 40 años en el país, sea lo que hayas hecho, y luego el resto lo vas a obtener por los sistemas secundarios que hayas hecho. Si solo una idea más de estos países, por ejemplo, Dinamarca tiene de ahorro en estos sistemas 199% de su PIB, es decir, tiene 2 veces su PIB ahorrado para dar cobertura a estas prestaciones, y realmente el sistema de pensiones del nivel segundo es obligatorio, es decir, la gente tiene que tributar. En Dinamarca tienen como 2 sistemas. Un sistema público que te obliga a que tributes un 11% y se va a un fondo que tiene más de 100.000 millones, que es el ahorro, y además en el pilar segundo para empresas se les obliga a que tributen un 12%, es decir, que esta gente está tributando por obligación tanto en un fondo real estatal como en un fondo de gestión privada, como en un fondo de pilar 2. Después otro país, por ejemplo, nos vemos a Suiza, en Suecia. En Suecia allí también se está tributando al pilar 2, están tributando un 7% de forma casi obligatoria, y de la tributación pública hay un 2,5% que también se pasa a pensiones privadas. Es decir, que la opción de obligación también existe. Y si nos paramos en Inglaterra lo que está haciendo es, han inventado un poco esto, el auto-enrollment, que lo que te dicen es, bueno, pues se tributa un base para la seguridad social, pero te obligamos de arranque, si eres una persona de más de 20 años y ganas 10.000 euros, que por obligación te pongan en un plan de empleo. Un 3% de tu salario va a ese plan, el empresario pone un 4% y el Estado pone un 1%. Y luego si quieres te vas, pero claro, si te vas pierdes las ayudas que te está dando la empresa y el Estado, razón por la cual casi el 93% de todos los que entran en estos sistemas se mantienen, razón por la cual estos funcionan. Y Francia, pues Francia tenía un sistema de regímenes, que tenía 40 regímenes, y han pasado a un sistema de puntos, por el cual pues es como un nocional. Es decir, en función de los puntos se va la pensión, se les está reduciendo de un 60 a un 40 y por eso tienen tantos problemas. Al final lo que vemos es que los sistemas de reparto con prestaciones cubiertas por los estados en el futuro cada vez hacen más déficit, y los que funcionan bien lo hacen a través de estos temas. El Pacto de Toledo daba un sistema complementario, decía que tendría que desarrollarse un sistema de aportaciones basado en porcentajes, que debería incorporar la solidaridad, es decir, se ve un montón de temas que podrían pasar, y al final los ejes de la reforma lo que vamos a ver es creación de fondos de pensiones, potenciar la negociación colectiva, la posibilidad de supervisar los fondos, información digital. Estos son los temas que se verán ahora en los puntos siguientes. Así que a continuación, Antoni Fernández pues nos contará, perdón, que me he pasado, el desarrollo de los fondos. Antoni, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Gracias, Emilio, y gracias a todos y todas por vuestra asistencia. Bueno, Emilio ya lo ha comentado, ¿no? Esta presentación es fruto del trabajo que hacemos en el grupo de pensiones y seguridad social del colegio. Y nos hemos fijado como objetivo
analizar estas reformas que se están haciendo en el sistema de pensiones, bien sea público o bien sea desarrollo del segundo y tercer pilar. Bueno, el tercer pilar casi que desarrollo nos lo están machacando, pero bueno. Y lo que tratamos en este grupo de trabajo, entre otras cosas, en este objetivo, es analizar la reforma y exponerla a todos los asistentes, a todos los colegiados, con anterioridad a su publicación. ¿De acuerdo? Por tanto, esta reforma que hoy hablaremos está previsto que se apruebe antes de 30 de junio de este ejercicio, porque condiciona lo que sería la recepción de los fondos europeos, y nosotros ahora mismo lo que hacemos es analizar el texto del proyecto de ley. También haremos hincapié en algunas de las enmiendas que se han presentado. Hubo una enmienda a la totalidad que no prosperó, ahora está en proceso de las enmiendas parciales. Como he comentado, este es el segundo trabajo que hacemos en este objetivo que tenemos en el grupo de trabajo de pensiones y seguridad social. El primer de ellos lo hicimos a finales del año anterior y tratamos la reforma del primer pilar que entró en vigor el 1 de enero. Recordar que el trabajo que se hizo está disponible vía la presentación, la tenéis disponible en la web. También tenéis disponible el vídeo, si alguien no pudo asistir y lo quiere recuperar, tanto en la web como en el canal de YouTube y del Colegi. Y me quedo con un mensaje que dio nuestro compañero Jaime García de Novaster, que creo que está por aquí, y aprovecho también para saludarlo, durante el último webinar, que decía que el hecho de hacer estos trabajos en el grupo de trabajo nos lleva un esfuerzo adicional, todos vamos muy cargados en nuestro día a día, pero a la vez es muy enriquecedor. Es decir, aprendemos mucho uno de los otros, los que participamos en estos subgrupos de trabajo que montamos. Bueno, en definitiva, pues animo a todos y todas a unirse al grupo de trabajo de pensiones del Colegi y a participar en estos desarrollos, ¿no? Lógicamente, participar en el grupo de trabajo no está remunerado, hecha la falca publicitaria, paso a desarrollar lo que sería lo que ven en sus pantallas: los fondos públicos de empleo, la comisión promotora y de seguimiento y la comisión de control especial. También hablaré de la gestora y la depositaria, de la política de inversiones y de la plataforma digital única. ¿De acuerdo? Si pasas, Emilio, por favor. Pues me gustaría empezar con este esquema. Como podéis ver en este esquema, en el centro aparece el nuevo instrumento, que son los ya famosos fondos de pensiones de empleo de promoción pública. Bueno, aquí me pone abiertos. ¿De acuerdo? Esta es una de las grandes novedades de la reforma. Emilio, ¿te me estás viendo? Vale. Otra de las novedades es que la gobernanza de estos instrumentos se realizará por dos comisiones distintas. Las tenéis en la parte superior de sus pantallas. Desarrollaremos cada una de ellas, ahora no entro en detalle. También podemos decir que los fondos son de promoción pública, pero su gestión será privada, y ahí es donde también trataremos las entidades gestoras y las entidades depositarias. Analizaremos quién, o intuiremos quién puede gestionar estos fondos. Y finalmente, creo que la segunda gran novedad que tenemos que nos espera con esta reforma es la creación de los planes de pensiones simplificados, que pueden adherirse a los fondos de pensiones de empleo, y que esta parte desarrollará Marisol, que tengo a mi izquierda. Bueno, si ahondamos en lo que se refiere a los fondos de pensiones públicos, tenemos que destacar que serán promovidos por el Ministerio. Creará una comisión de control y seguimiento. En la siguiente slide veremos qué es la comisión de control y seguimiento. Solo serán del régimen de empleo. Su nombre, la denominación, lo he comentado antes: fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos. Y el acrónimo, las siglas quedan reservadas, estas que la FPEPP. ¿Vale? Como no puede ser de otra forma, las supervisiones por parte de la DGS, y podrán, y subrayo, podrán integrarse
los planes de pensiones simplificados, que Marisol nos explicará, y los planes de empleo de aportación definida o aquellos mixtos, que la aportación definida para la jubilación y con algún tipo de prestación definida para otras garantías que estén 100% asegurados. En la parte derecha de sus pantallas hemos puesto aquí un esquema donde creo que está bien este esquema, donde se pueden ver las posibilidades de integración de los planes a fondos de pensiones si la ley se aprueba tal y como está el proyecto. Empezamos por los planes de pensiones de prestación definida a la derecha de la pantalla y aquellos mixtos que no estén 100% asegurados. Estos necesariamente solo se podrán integrar en un fondo de pensión privado. Esto quiere decir que los planes de pensiones de aportación definida o mixto totalmente asegurados que ahora conocemos, o los planes de empleo simplificados, que es este nuevo instrumento que se crea en la reforma, podrán adherirse bien a un fondo de pensión privado o bien a un fondo de empleo de promoción pública. Aunque lo tenéis, hemos puesto la línea esta discontinua porque generaba alguna duda, ¿no?, la adhesión de los planes de empleo simplificados. Nosotros entendemos que la norma ya lo prevé. Hay 3 enmiendas que proponen una clarificación adicional y entendemos que la norma ya lo prevé porque en el primer texto del anteproyecto de ley, no en el texto definitivo que se ha publicado en el BOE, decía explícitamente que los planes de pensiones de empleo simplificados debían adherirse necesariamente a un fondo de pensiones de empleo de promoción pública. Esto se ha modificado y ahora, aunque hay las enmiendas que piden clarificarlo, nosotros entendemos que la norma ya lo prevé. Creo que esto es un gran éxito de la negociación durante el desarrollo de la norma que se ha logrado por parte de las entidades aseguradoras. Si pasamos a la siguiente, Emilio. Bueno, comisión promotora y de seguimiento, otra de las novedades de la norma. Estará promovida por el Ministerio de la Seguridad Social. Su estructura estará compuesta por 9 miembros, funcionarios de carrera, y los ministerios que participarán son 5. Aquí me miro la chuleta porque decir los ministerios así con las siglas es un poco difícil. 5 por el Ministerio de Inclusión de Seguridad Social y Migraciones, 1 por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 1 por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, 1 por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y 1 por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. El cargo de estos miembros no será remunerado. Aquí tenéis sus principales funciones, donde destaca la selección de la gestora depositaria, que se hará por concurso público, y es esta comisión promotora y de seguimiento quien establecerá los requisitos y las condiciones que salgan en el texto del concurso público de adjudicación. También nombrará los miembros de la Comisión de Control Especial. Veremos qué es esta comisión de control especial. Como su nombre indica, de seguimiento, hará el seguimiento del funcionamiento de los fondos de pensiones públicos, su gobernanza, su política de inversiones, y quizá lo más destacado es que será la responsable de establecer y aprobar un marco común de estrategia de inversión de los fondos públicos. Perdona. En la parte inferior de las pantallas podéis ver que el objetivo de las enmiendas parciales que hay pues vienen a eliminar la función relativa a la política de inversiones, y también hay algunas enmiendas que proponen cambiar su composición. La Comisión de Control Especial. La Comisión de Control Especial, lo primero que tenemos que destacar es que es única. No sabemos cuántos fondos habrá. En prensa yo he leído que el Gobierno prevé que haya unos 20, pues tendrán una única Comisión de Control Especial. 13 miembros, 5 designados por el Ministerio de Seguridad Social, 4 por sindicatos y 4 por la patronal, mandato 6 años, proceso de aptitud y honorabilidad, tendrán que pasar estos miembros. Sus funciones son las habituales de la Comisión de Control, salvo 2 excepciones que tenéis en rojo al final de la pantalla. Bueno, los cambios en política de inversiones, por lo que se refiere a la impugnación de acuerdos sociales o acción social de responsabilidad, requerirá la aprobación de los 5 miembros designados por el Ministerio.
y la sustitución de la entidad gestora y depositaria requerirá la mayoría cualificada de tres cuartas partes. Todo esto es relevante porque en un inicio el Ministerio tenía mayoría en su composición. Esto, fruto de la negociación, estableció la composición que podemos ver en la pantalla. Ahora el Ministerio no tiene esa mayoría, pero sí que se reservó el derecho a veto en la parte de estos acuerdos que no se aprueban por mayoría simple. Lógicamente, todas las enmiendas pues, van enfocadas a cambiar la composición y estos criterios de mayoría cualificada. Avanzamos, por favor. Continuamos con la política de inversiones de un fondo de pensiones de promoción pública y vemos que las dos comisiones tienen cosas que decir en la política de inversiones. Como he comentado, la comisión promotora y de seguimiento pues, tiene que establecer y aprobar el marco común de estrategia de inversión y será la comisión de control especial quien elaborará junto con la gestora la declaración comprensiva de los principios de la política de inversión. La política de inversión se rige por lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, con las siguientes particularidades que destacaríamos que tienen en cuenta los aspectos ASG que además deberán ser evaluados periódicamente. Bueno, podemos ver, ¿no?, que los fondos de pensiones obligatoriamente deberán ser gestionados bajo estrategias de inversión socialmente responsable, teniendo en consideración tanto los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la taxonomía, y también tendrá que establecer estrategias de lo que se llama engagement y voting, ¿no?, como accionistas. Otra cuestión importante es que cada fondo será clasificado según una de estas tres categorías: renta fija mixta o renta variable. Bueno, aquí nos ha generado una duda porque en esta definición el proyecto de ley lo refiere al artículo 84 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, donde este artículo es donde se establecen las comisiones máximas por categoría de fondo, y allí lo que pone es renta fija un importe, renta fija mixta otro importe y los demás otro importe de comisionamiento. Si esto queda así, entendemos que es una errata técnica. No parecería muy lógica que todos aquellos fondos de pensiones que tengan una política de inversión que supere lo que se establece en la renta fija mixta, es decir, más del 30% renta variable, sean considerados de renta variable. Por ejemplo, un fondo de pensiones con un 35% en renta variable, a mí me genera dudas que pueda ser considerado de renta variable. Entendemos que aquí faltaría como mínimo la categoría de renta variable mixta. Bueno, voy terminando ya, no sé si me estoy comiendo tu tiempo. Bueno, por lo que se refiere a las entidades gestoras y depositarias, destacar las siguientes cuestiones. Bueno, como podría ser de otra forma, tanto una como la otra tienen que estar autorizadas por la DGS, bien como gestora, bien como depositaria. Tienen que tener el compromiso de uso de la plataforma digital común. Esto es importante, tendremos una slide que lo desarrollaremos. Se seleccionarán, como he comentado al principio cuando hablaba de la comisión promotora y de seguimiento, según concurso público, donde el Ministerio, vía esta comisión, fijará los patrimonios mínimos que se deben alcanzar, y entendemos, ahí no lo tenemos claro si será vía reglamento o vía el concurso, que se fijarán las comisiones de gestión máximas. Estos dos aspectos también queríamos ahondar un poco en ellos porque son importantes. En el primer texto del anteproyecto de ley decía que los fondos públicos únicamente podían ser gestionados por gestoras que tuvieran bajo gestión al cierre del año anterior un patrimonio de 1.000 millones, y la depositaria tenía que gestionar como depositaria un patrimonio de más de 10.000 millones. Esto también fruto de la negociación se eliminó. Pusieron ahí la obligación de alcanzar un patrimonio mínimo. Veremos qué es este patrimonio mínimo. Y otro aspecto que ha generado bastantes noticias en prensa es el tema de las comisiones máximas.
En el plan de resiliencia que el gobierno envió a Europa, allí creo que se fijaban 0,30. Después, en el primer un 0,30% anual que englobaría las dos, tanto la gestión como la depósito. Después, en el texto del anteproyecto de ley, fijaba un 0,40. Se eliminó y se puso que se desarrollaría reglamentariamente, pero en la exposición de motivos después volvía a poner el 0,30 inicial. Finalmente, en el último texto se ha eliminado, no hay ninguna referencia de importe, pero queda claro hacia dónde quedarán establecidos los rangos de comisiones máximas. Podemos esperar ahí pues entre un 0,30, un 0,50, siendo optimistas, hay un 0,40, siendo optimistas un 0,50. Bueno, y ya finalizo con unas pequeñas apuntes sobre lo que sería la plataforma digital, porque disponemos de poca información, ¿no? La información de la que disponemos es al menos de forma oficial, es la que tenéis en la pantalla, ¿no? Y que podemos resumir como que es de uso obligatorio, que debe ser un medio único para la gestión por parte de gestoras y depositarias y que debe proporcionar información a todos los stakeholders. Esto quiere decir empresas, promotoras, personas partícipes y beneficiarios, y también a las dos comisiones que gobiernan estos fondos públicos, ¿no? Bien la Comisión de Control Especial y la Comisión Promotora y de Seguimiento. Esta plataforma deberá tener trazabilidad del histórico de movimientos, entiendo que los traspasos que se hagan hacia planes que estén integrados en fondos públicos de pensiones tendrán que recoger, como es obvio, como pasa ahora, todos los movimientos. Pone ahí que cumplirá con la normativa vigente en materia de protección de datos, mal iríamos si no la cumpliera, ¿no? Y finalmente, bueno, no sabemos muchas cosas más y pone que reglamentariamente se determinan las características y funcionalidades de la plataforma digital común. El tema aquí, lógicamente, aparece la duda de quién costeará el desarrollo de esta plataforma digital común, ¿no? Y aquí entra todo esto en combinación con las comisiones máximas y con el patrimonio mínimo a alcanzar para su gestión, porque en caso de que sean las gestoras que tengan que desarrollar esta plataforma digital común, pues obviamente tendrá que compensar pues, la retribución vía comisiones y por tanto es importante que los patrimonios que alcancen estos fondos públicos sean relevantes. Quizá por eso hay una enmienda donde se propone que esta plataforma se financie con los fondos europeos. Y yo, sin más, agradecerles de nuevo su asistencia y paso la palabra a Marisol. Vale, gracias, Antonio. Muy bien, pues buenas tardes a todos y bueno, yo voy a desarrollar, intentaré ser breve, los planes de pensiones de empleo simplificados, ¿vale? Que se introducen a través de este proyecto de ley. Se introduce un nuevo capítulo 12 en la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, donde nos explican, bueno, las particularidades de este nuevo instrumento, de este nuevo plan de pensiones de empleo, y en lo que no queda especificado en este capítulo 12, pues se regularían por la normativa general aplicable a los planes de pensiones de empleo de promoción conjunta, ¿vale? Que es, en principio, lo que son planes de pensiones de empleo de promoción conjunta, pero simplificados. Bueno, aquí se indican los tipos de planes de pensiones de empleo simplificados según su ámbito personal, es decir, quiénes pueden promover un plan de pensiones de empleo simplificado. Bueno, pues en principio podríamos hablar de esos planes de pensiones de empleo que sean promovidos por empresas que estén incluidas en acuerdos colectivos de carácter sectorial a través de la negociación colectiva, en planes de pensiones de empleo que sean promovidos por administraciones públicas, incluidas pues, las corporaciones locales y entidades y organismos que dependan de ellas, que se llaman también de sector público, ¿vale? Y después están las sociedades mercantiles con participación mayoritaria de las administraciones públicas, podrán elegir si se integran en un plan de pensiones que sea sectorial o bien en un plan de pensiones del sistema público.
También podrán promover estos planes de pensiones de empleo simplificados las asociaciones de trabajadores autónomos o los sindicatos o los colegios profesionales o mutualidades de previsión social para trabajadores o personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos, ¿vale? Y también para los por sociedades y cooperativas laborales para los socios trabajadores. Y bueno, simplemente eso. En todo lo que no se regule específicamente para este tipo de planes de pensiones en el capítulo 12, pues se aplica la normativa general de planes de pensiones de promoción conjunta. En cuanto a los planes de pensiones de empleo simplificados que tengan esta naturaleza sectorial, el proyecto pues prevé una delimitación específica, ¿no? Y es que todas las empresas que estén incluidas en un acuerdo colectivo sectorial en el que se prevea la instrumentación de compromisos por pensiones con las personas trabajadoras a través de un plan de pensiones de empleo simplificado, deberán adherirse al mismo si así lo establece el citado acuerdo. Es decir, que en estos acuerdos de negociación colectiva deberá especificarse si las empresas tendrán la obligación de integrarse en este plan de pensiones de empleo simplificado o si bien tendrán la posibilidad de acordar promover un plan de pensiones de empleo propio, ¿vale? En cuanto a otra de las especificaciones es que las personas trabajadoras autónomas también pueden adherirse a un plan de pensiones de carácter sectorial que les corresponda en razón de su actividad, ¿vale? Que sería distinto de un plan de pensiones promovido por una asociación de trabajadores autónomos. En cuanto a las características que deben cumplir estos planes de pensiones de empleo simplificados, es que tienen que ser de la modalidad de aportación definida para la contingencia de jubilación, sin perjuicio de que se prevean prestaciones definidas para las contingencias de riesgo, es decir, de fallecimiento, incapacidad permanente y dependencia, siempre y cuando estén aseguradas. También pueden prever prestaciones definidas para los beneficiarios una vez acaecidas las contingencias, pero en todo caso tienen que estar totalmente asegurados de forma que el plan no asuma ningún riesgo. Otra de las características principales, yo diría que bastante importante, es que las prestaciones de estos planes se percibirán en forma de renta. Emilio. Bueno, está aquí en el último párrafo, ¿vale? de este slide. Para mí es importante porque actualmente los planes de pensiones de empleo dejan que los beneficiarios elijan libremente, ¿no? La mayoría de ellos que elijan libremente la forma de percibo de las prestaciones y pueden elegir entre capital, renta, una combinación de ambas o pagos sin periodicidad regular. Bueno, pues en este caso estos planes de pensiones de empleo simplificados deben cumplir con esta característica. Y es que las prestaciones se percibirán en forma de renta, salvo que por circunstancias excepcionales y en los términos y con las condiciones que se establezcan reglamentariamente, que no tenemos información de cuáles serán, puedan percibirse en forma de capital. Por ejemplo, si es que fuese de una cuantía inferior a X, pues igual sí que permiten capitalizar. Pero bueno, en principio es una limitación, que las prestaciones se tengan que percibir en forma de renta. En cuanto a las especificaciones de estos planes de pensiones de empleo simplificados, pues comentar, serán comunes y normalizadas para todas las empresas o entidades que estén integradas en el mismo y además tendrán un anexo normalizado por cada empresa o entidad integrada que contendrá las condiciones particulares relativas a aportaciones y contribuciones de cada uno de ellos. A ver, como novedad, el hecho de que tengan unas especificaciones generales comunes y después unas particulares para cada empresa integrada, esto no es ninguna novedad, esto ya es así en los planes de pensiones de promoción conjunta. Lo que es una novedad para este tipo de planes es que serán normalizadas, que serán en principio a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración, se establecerá unas bases de cómo serán estas especificaciones normalizadas y la DGS mediante circular podrá
establecer el contenido y el formato que deberán tener estas especificaciones y así como unos modelos normalizados de referencia que simplifiquen el proceso pues, de elaboración de los proyectos de estos planes de pensiones. El proyecto también dice específicamente que se contemplará la opción de reducir automática y periódicamente el nivel de riesgo conforme la persona partícipe avanza en edad. Es decir, que se hagan planes de pensiones de empleo simplificados y se contemple el ciclo de vida, ¿vale? Respecto a la elaboración de la base técnica, en su caso, si es que es necesario que el plan de pensiones de empleo simplificado porque cubra prestaciones definidas, aunque estén aseguradas, se tenga que elaborar una base técnica, pues al igual que las especificaciones, habrá una parte general y se incorporarán los anexos correspondientes a cada empresa o entidad relativo a su régimen concreto de aportaciones y contribuciones, sus prestaciones y el aseguramiento de las mismas. En cuanto a cómo se promueven y se formalizan estos planes de pensiones de empleo simplificados, bueno, pues dependerá del ámbito personal del mismo. En el plan de pensiones de empleo simplificado en el sectorial, el proyecto inicial tiene que establecerse mediante un acuerdo colectivo de ámbito supraempresarial, es decir, a través de la negociación colectiva. La comisión promotora, en este caso, será designada directamente por la comisión negociadora del convenio o, en su defecto, por la comisión paritaria para la interpretación y aplicación del convenio u otros órganos paritarios. Y la designación directa, pues podrá recaer en los miembros de las citadas comisiones u órganos paritarios, en la totalidad, en una parte, aunque no se les exige que sean partícipes y beneficiarios de estos planes de pensiones. En el caso de que el ámbito personal sea el sector público, pues lo mismo. El proyecto inicial también se establecerá por un acuerdo de la mesa de negociación de la administración pública correspondiente y se dará a conocer este proyecto a los representantes de los trabajadores y en su caso a potenciales partícipes y se instará la constitución de esta comisión promotora también por designación directa. La única diferencia tal vez la encontramos en el caso de los planes de pensiones de empleo simplificados de personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, que en este caso el proyecto inicial se establece por la entidad promotora de ese plan, es decir, o por la Asociación de Trabajadores Autónomos, o por el sindicato, o por el colegio profesional. En todo caso, al elaborar este proyecto inicial, al menos tendrán que incluirse estas especificaciones con las condiciones generales comunes a todas las empresas y entidades trabajadoras por cuenta propia de autónomos y, en su caso, la base técnica. Y en cualquier caso, también lo que se tendrá que indicar es si hay una obligatoriedad, en el caso de los sectoriales, de que las empresas afectadas por ese acuerdo colectivo se integren en este plan o que puedan promover un plan de empleo propio. La comisión promotora aprobará el texto definitivo que en el caso de los planes de pensiones de empleo sectoriales y de sector público requerirá el voto favorable de la mayoría de los representantes de cada una de las partes del acuerdo colectivo. Bueno, en cuanto a la integración del plan de pensiones de empleo simplificado en un fondo de pensiones de empleo, en la exposición de motivos del proyecto de ley queda bastante claro que es libre, ¿no? Que el plan de pensiones de empleo simplificado podrá integrarse en un fondo de pensiones de empleo de promoción pública abierto o bien en un fondo de pensiones de empleo privado. Después, en el capítulo 12, lo que creo que es en concreto en el artículo 70, regula específicamente el proceso de integración en un fondo de pensiones de empleo de promoción pública abierto, en uno o en varios, porque esa es la novedad, porque el proceso de integración en un fondo de pensiones privado ya está regulado y ya lo conocemos, ¿vale? Entonces, lo que se regula en ese artículo 70 es cómo es ese proceso de integración en un fondo de pensiones de empleo de promoción pública. Y en concreto, lo que dice que es que una vez que se ha acordado este proyecto definitivo, la comisión promotora del plan de pensiones de empleo simplificado procederá a presentar este proyecto ante la comisión de control especial, ¿vale? Esta que es única para todos los fondos de pensiones de empleo de promoción pública.
Y lo hará, esta presentación se hará por medios telemáticos, ¿vale? De la forma que reglamentariamente se determine y que lo que pretende es dotar de agilidad a todo este proceso de creación del plan de pensiones. La Comisión de Control Especial, pues como ejerce estas funciones de Comisión de Control de Fondo, pues será la que tendrá que admitir el proyecto porque entenderá bajo su responsabilidad que cumple con toda la normativa y tal y como ahora mismo hacen las comisiones de control de los fondos de pensiones. Y en todo caso, el plan de pensiones de empleo simplificado se entenderá que está formalizado una vez que le admite él o los fondos en los que se integre, ya sea un fondo de pensiones de empleo de promoción pública o en un fondo de pensiones de empleo privado. Otra de las características, ¿no?, de estos planes de pensiones de empleo simplificados es la revisión financiera actuarial, ¿vale? En este caso, lo que nos dice el proyecto es que la revisión financiera actuarial podrá realizarse mediante una única revisión actuarial conjunta, agrupando a todos los planes adscritos a un mismo fondo de pensiones de empleo de promoción pública. No nos habla de los privados, todo esto todavía yo creo que tiene bastantes puntos por aclarar, ¿no? En este caso, ahora mismo la revisión financiero-actuarial la decide la Comisión de Control del Plan y se hace para cada plan. Si el plan de pensiones es de promoción conjunta, pues esa revisión financiera-actuarial tiene que incluir un detalle o un anexo por cada una de las empresas incluidas en el plan de promoción conjunta. Pero lo que aquí se está preveyendo es una cosa totalmente diferente y es que se haga una única revisión actuarial conjunta para todos los planes que además son de promoción conjunta incluidos en un mismo fondo de pensiones de empleo. Y no dice mucho más, con lo cual entiendo que todo esto está pendiente de desarrollo. Y otra cuestión importante es que la designación del actuario revisor, en este caso, recae en la Comisión de Control Especial, que es la Comisión de Control de todos los fondos de pensiones de empleo de promoción pública. Y esto también es una novedad, ya no recae en la Comisión de Control del Plan, sino en la de no solo del fondo, sino de todos los fondos. Y bueno, por último, ahora os voy a comentar todo lo que son los incentivos fiscales que prevé el proyecto de ley para promocionar, ¿no?, la creación de estos planes de pensiones, que bueno, parece que se queda un poco corto. Pero bueno, la cuestión es que respecto a lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa de fiscalidad que se acaba de cambiar el 1 de enero del 2022, respecto a esto, que ya sabemos que el total de aportaciones y contribuciones empresariales anuales máximas a los planes de pensiones no pueden exceder de 1.500 euros y que este límite se incrementará en 8.500 euros anuales adicionales siempre y cuando tal incremento provenga de contribuciones empresariales o de aportaciones de trabajadores al mismo instrumento de previsión social, ¿vale? Esto ya es así y lo único que hace la norma como incentivo fiscal es aumentar el límite de las aportaciones de los trabajadores a los planes de pensiones de empleo. Y en este caso, en lugar de aportar una cantidad igual o inferior a la aportación a la contribución de la empresa, lo que hace es que en función del importe anual de la contribución de la empresa, el trabajador puede hacer aportaciones al plan de empleo que puedan ser superiores a las que efectúa a las contribuciones empresariales en estos coeficientes. Si las aportaciones de la empresa son inferiores a 1.500 euros, pues hay estos coeficientes que van del 2,5 al 1,5, con lo cual el trabajador podrá aportar más de lo que le aporta la empresa. Y si percibes, si la contribución empresarial es igual o superior excede de estos 1.500 euros, pues se podrá aportar una cantidad igual o inferior a la contribución empresarial. En todo caso, también, otra de las limitaciones es que se aplicará el coeficiente 1 cuando el trabajador obtenga rendimientos íntegros del trabajo superiores a 60.000 euros procedentes de la empresa que realiza la contribución.
También se prevé aumentar el límite de los 1.500 euros, que es el de aportación máximo. Se puede incrementar en 4.250 para aportaciones de trabajadores autónomos a planes de pensiones de empleo simplificados o para aportaciones propias que el empresario individual haga a planes de pensiones de empleo de los que sea promotor y partícipe. Vale, otro de los incentivos fiscales que se prevén en el proyecto de ley es no computar en la base de cotización las contribuciones empresariales a planes de pensiones de empleo hasta el importe que resulte de multiplicar por 13 la cuota resultante de aplicar a la base mínima diaria de cotización del grupo 8 del régimen general de la Seguridad Social para contingencias comunes el tipo general de cotización a cargo de la empresa. Bueno, traducido al lenguaje que entendamos todos, más o menos salen unos 119 euros al mes por trabajador que no tienes que incluir en la base de cotización. Por lo tanto, al final son unos 1.431 al año por los que no cotizará la empresa y eso al final es un ahorro de unos 400 euros aproximadamente, algo así, ¿vale? La siguiente slide, que vamos a pasarla un momento. Emilio, por favor. Luego volveremos a esta, pero de momento, bueno, quería comentar esta, que es que el tema fiscal, pues bueno, la mayoría, hay muchísimas enmiendas, ¿no?, relacionadas con todos los aspectos, fiscales. Parece ser que la propuesta que hay en este proyecto de ley no gusta demasiado y, bueno, la mayoría piden ampliar el límite de aportación general de 1.500 euros, a ampliarlo, bueno, pues en función del partido y ya veis, pero aquí hay como un cuadro resumen que, bueno, donde la mayoría piden ampliar este límite de 2.500 euros. El límite ampliado de 8.500, aquí Podemos pide disminuirlo. Y bueno, el límite de autónomos, este límite adicional de 4.250 euros, la mayoría piden ampliarlo y dejarlo igual que los 8.500 que hay para el resto. También se pide eliminar la limitación de los ingresos del trabajador de más de 60.000 euros. Y respecto al incentivo fiscal de la deducción en la base de cotización, la mayoría piden hay muchas enmiendas que lo que piden es que se pueda deducir la totalidad de lo que se aporta. También los hay al contrario, que piden que se elimine la posibilidad de deducción. Y bueno, y también hay alguna enmienda que lo que proponen es recuperar la deducción que existía anteriormente en el impuesto de sociedades, ¿vale?, del 10%. Pero bueno, un poco para que veáis que, bueno, que todo esto todavía no está cerrado, esperemos, ¿no?, que alguna de las enmiendas prospere, Y ahora sí, volvemos a la anterior, por favor. Ya por último, que os voy a comentar, es la adaptación de los planes de pensiones de empleo preexistentes. Lo que prevé el proyecto es que los planes de pensiones existentes se pueden adaptar para integrarse en la categoría de planes de pensiones de empleo simplificados siempre y cuando cumplan los requisitos, es decir, que sean de promoción o por el sector público o sectoriales, etc. Por otra parte, las empresas que ya tuviesen constituido un plan de pensiones de empleo y con posterioridad se vean afectadas por un acuerdo colectivo de carácter sectorial en el que se prevea la creación de un plan de pensiones de empleo simplificado sectorial, en principio el proyecto de ley prevé que puedan mantener el plan de empleo preexistente. Otro de los objetivos de esta norma era un poco simplificar el número de instrumentos y en concreto lo que propone es eliminar el plan de pensiones, los asociados, ¿vale? Eliminar quiere decir que no se constituyan nuevos planes de pensiones asociados, y respecto a los existentes lo que propone es que los que sean promovidos, o sea, los que sean asociados de trabajadores autónomos, pues que tengan un plazo de 5 años para transformarse en un plan de pensiones de empleo simplificado, y el resto de planes de pensiones asociados pues también tendrán 5 años para transformarse en un plan de pensiones individual.
En todo caso, los existentes que no se hayan transformado transcurrido este plazo de 5 años se mantendrán en dicha condición hasta su terminación. Y lo que realmente es que no se podrán promover nuevos planes de pensiones asociados. Y ahora por mi parte pues sí que he finalizado y ya le pasamos el turno de palabra a Joan Ángel. Y gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a, para concluir, hacer una comparación con los fondos y planes actuales de estos nuevos instrumentos y bueno, y unas reflexiones sobre a qué podemos llegar con estos temas. Todo previo a la fase que entiendo que será interesante de preguntas y debates sobre estas cuestiones. Emilio, por favor, pasa. Pues bien, en principio es comparar estos planes de pensiones de empleo simplificados con los actuales planes de pensiones que siguen existiendo. Estos no los eliminan, sino que vienen a complementar la oferta, ¿no? Los planes de pensiones de empleo y los planes de pensiones de empleo de promoción conjunta, ¿no? Por características, pues bueno, el plan de pensiones de empleo, el que promueve una única empresa unilateralmente, y por tanto lo que hace es establecer su propio plan, ¿eh? Y lo define como prefiera. En comparación con este plan de pensiones de promoción conjunta, que lo que hace es crear un marco común al que las empresas que quieran pueden participar, ¿eh? Y por tanto, cada empresa cuando se enfrente a esta decisión de cómo montar su plan de pensiones de empleo, ¿eh? Pues puede o crear su propio plan o participar en uno ya creado de promoción conjunta. Y a partir de ahora, también en este caso, si su convenio sectorial así lo ha establecido en negociación colectiva, pues también podrá promover este plan de pensiones plan de pensiones de empleo simplificado, que en el fondo, como ha dicho Marisol, no deja de ser un plan de pensiones de promoción conjunta, pero promovido a nivel sectorial. Respecto a las representaciones que tendrán estas empresas, estos promotores, en estos planes a través de la Comisión de Control del Plan y del Fondo. Pues los planes de pensiones de empleo, la empresa que haya promovido su propio plan, pues bueno, tendrá que formar una comisión de control del plan con representantes tanto de la empresa como de los empleados, ya sea por designación directa o ya sea por elecciones, ¿eh? Pero toda la comisión de control será formada propiamente por estas partícipes o representantes de la empresa. Y respecto a la comisión de control del fondo, pues dependerá si ese plan es el único en el fondo, llamamos uniplan, o si ese plan participa en un fondo donde hay otros planes, pues habrá, en este caso último, una comisión de control del fondo formado por representantes de todos los planes participantes. En ese caso, pues esta empresa promotora designará unos representantes que representarán al plan dentro de la comisión de control del fondo y por tanto pues tendrá cierta voz y voto en su conjunto con el resto de planes. En un plan de promoción conjunta, pues bueno, el plan mismo, la comisión de control del plan ya está formada por los representantes de las diferentes empresas, ¿no? Y entonces, por tanto, los representantes de cada promotor pues serán parte de esa comisión junto con el resto de empresas. Y lo mismo en la comisión de control del fondo, que en ese caso pues también lo único, obviamente esta solución pues requiere menos representantes a llevar a la comisión de control del plan y del fondo, que por un lado es un alivio administrativo, aunque se pierde obviamente poder de decisión. ¿Y qué pasa en los planes de pensiones de empleo simplificado? Pues que todavía las obligaciones de participar en esas comisiones son mucho menores, ¿eh? o casi inexistentes por parte del promotor. ¿Por qué? Pues porque en la comisión de control del plan, la comisión de control está designada directamente por la mesa sectorial y la del fondo ya directamente es esta comisión de control especial única para todos los fondos de pensiones de promoción pública que está nombrada por la
la comisión promotora y de seguimiento que se ha comentado ya. Por tanto, la participación de esas empresas que se hayan adherido al plan sectorial pues va a ser nula. Respecto a las comisiones de gestión, pues bueno, también es uno de los puntos importantes que intenta esta nueva desarrollo legislativo. Ahora había unos límites máximos por tipo de inversión. Era el 0,85 para planes para fondos de renta fija, 1,3 para fondos de renta fija mixta y 1,5 para el resto. Y esto era los mismos máximos, ya sea planes de pensiones de empleo o de promoción conjunta. Vale la pena decir, es obvio que estos son máximos y que la mayoría de estos planes de pensiones de empleo y de promoción conjunta ni mucho menos llegaban a estos límites. Pero bueno, en todo caso, ahora hay unas limitaciones que ya ha comentado Antoni, no están definidas, que pueden estar alrededor entre 0,3 y 0,5 y serán unas comisiones máximas conjuntas, tanto para las comisiones de depositaría como para las de gestión. En ese caso, en los planes actuales es 0,2 máximo para las depositaría y los máximos porcentajes que ya he comentado para las de gestión. Otro punto que también ha resaltado Marisol y que vale la pena comentar es el recorte que hay en las posibilidades de forma de cobro de las prestaciones. En este caso, los planes de pensiones de empleo simplificado que hablan de cobrar en forma de renta, excepto situaciones excepcionales, desarrollo reglamentario, etcétera, etcétera, en contraposición a los planes de pensiones de empleo y de promoción conjunta que suelen hablar del máximo de posibilidades que permite la ley, que son pues todas las combinaciones de capital, renta, en ese caso financiera, actuarial, temporal, vitalicia, creciente, constante, etcétera, etcétera, o incluyendo también la libre disposición de esos fondos. Sobre la información, pues aquí comparar esta famosa plataforma única de gestión que aplica a los planes de pensiones de empleo simplificados y a los fondos de pensiones de promoción pública, que no está en estos momentos prescrita obligatoriamente para los restos de planes y fondos, los de empleo, los de promoción conjunta, que siguen de alguna manera siendo un tema que depende de cada gestora. Pues en este caso pues, proliferan las plataformas informáticas de las gestoras para facilitar estas gestiones y para dar la máxima información vía informática, pero también coexiste la información escrita, cuestión que podría no estar presente en esta plataforma única de gestión, por ejemplo. Y lo único a resaltar es esta dualidad que habrá en estos casos en una serie de planes y fondos que estarán gestionados e informados por unas plataformas y otra, que no sabemos si al final se impondrá de alguna manera al resto. Y también, por otro lado, también comentar estas gestoras que participen en los planes de pensiones de empleo simplificado y en fondos públicos, que tendrán que mantener de alguna manera una dualidad de sistemas de información y que por tanto no sabemos muy bien que pueden derivar al final hacia intentar un máximo común divisor, por decirlo de alguna manera, una plataforma que incluya todos los requisitos o no. Sobre la revisión financiera actuarial, pues también lo ha comentado Marisol. En principio, las formas actuales de proceder con la revisión financiera actuarial no cambian. Los planes de pensiones de empleo, el plan es el y la comisión de control del plan es la que decide quién hace la revisión financiera actuarial. Los planes de promoción conjunta, también lo mismo, es el plan el que decide quién hace la revisión financiera actuarial, pero en ese caso establece la legislación que cada empresa, cada promotor debe tener su anexo correspondiente con sus conclusiones y su análisis, ¿no? En ese caso, los planes de pensiones de empleo simplificado lo único que establecen es que podrán hacer una única revisión actuarial para todos los planes en el fondo. Obviamente es un tema de sobras conocido, pues que ese análisis financiero
en las revisiones financiero-actuariales es similar o es el mismo para todos los planes que compartan el ejercicio trianual que se está evaluando. Por lo tanto, el análisis normalmente se hace a nivel de fondo, no plan a plan, el análisis financiero me refiero. Sobre el reglamento de especificaciones, pues comentar el plan de pensiones de empleo, como siempre, la libre redacción de sus especificaciones. Por experiencia, al final todos son muy parecidos y lo único es que pues, cada empresa detalla los puntos y que más se adaptan a su cuestión, obviamente incluyendo todos los puntos que dice la ley, ¿no? Los planes de pensiones de empleo de promoción conjunta, pues que es el mismo reglamento que lo establece el promotor o los dos primeros promotores, y después hay anexos en los que cada empresa especifica sus peculiaridades, ¿no? Pues las aportaciones que hace, etcétera, pues no tienen por qué ser iguales en todos los planes. Y en este caso, los planes de pensiones de empleo simplificado, también como planes de promoción conjunta, pues será un poco lo mismo, también será un marco común con anexos. Y lo único que en este caso, pues los modelos estarán normalizados, tanto del marco común como de los anexos, detallados por esta circular que se espera de la Dirección General de Seguros. Y sobre inversiones, pues al final, los planes de pensiones, desde la óptica del plan de pensiones. Al final, entendiendo que el plan de pensiones se adhiere o crea su propio plan, Uniplan, pues tendrá una posibilidad de definir su política de inversiones de una manera libre. Y si el plan al final decide que por volumen prefiere participar ese plan junto con otros planes en un plan multifondo, pues estará gestionable esa política de inversiones y esa gestión en común con el resto de promotores. Un poco los planes de pensiones de promoción conjunta es lo mismo, lo único que entendiendo que en los planes de promoción conjunta ya hay muchos promotores dentro del mismo plan y que puede integrarse también en un fondo que todavía haya más planes, pues habrá un poquito menos de posibilidad de gestionar esas inversiones, pero siempre con la opción de que tiene ese promotor de cambiar de fondo de pensiones o de plan de promoción conjunta. ¿Qué nos encontramos en los planes de pensiones de empleo simplificado? Pues este marco común de estrategia de inversiones y a la vez que es el convenio sectorial el que decidirá el fondo de pensiones al que se escribirá. Con lo que, por tanto, las posibilidades de decisión de qué tipo de inversión es la que mejor se adecuan a esas empresas, pues serán menores. ¿Puedes pasar, por favor, Mirio? Muy bien, pues, ¿qué otras reflexiones se pueden hacer? Pues, por ejemplo, las ventajas e inconvenientes que representan estos fondos y planes sobre los ya existentes, ¿no? Y esto también nos sirve un poquito de resumen de los puntos un poco principales que hay encima de la mesa. ¿Qué se quiere, qué se ha determinado para promocionar, al final es el objetivo único, esta previsión social complementaria que desde el inicio de la presentación vemos que nos falta, ¿no? Por un lado, esta promoción de planes de negociación colectiva sectorial. Esto está claro, al final, que estos planes se promuevan vía esta vía, lo que por un lado está permitiendo a las pymes adherirse con mínimas decisiones, porque su convenio colectivo sectorial lo va a marcar, porque ya viene dado el fondo de pensiones, porque casi el reglamento ya lo tiene redactado, probablemente el convenio sectorial marcará algún tipo de nivel de aportaciones, etcétera, pues va a ser muy fácil adherirse. Pero realmente, ¿cuál es la otra cara de la moneda? Pues esta pérdida de competencia. Al final es el convenio sectorial el que decide qué gestora es la que va a gestionar su plan sectorial y todas las empresas de ese convenio sectorial van allá dedicadas, ¿no? Con lo que entendemos que es un poco de pérdida de competencia y sobre todo concentración, que puede ser un buen objetivo también el de ganar volumen en estos planes. El marco común de la estrategia de inversiones que está marcada por esta comisión de promotora y de seguimiento y esa comisión de control especial, definida y designada por ministerios y desde la función pública, ¿no? Pues
pues realmente lo que va a marcar es más tutelaje por parte de la administración. Eso puede entenderse como bueno, por un lado, pero obviamente también la otra cara de la moneda es la pérdida de diversidad y competencia entre gestores y de hacer propuestas alternativas de inversiones, etcétera, etcétera, que puede un poco perderse con todos estos temas. El otro punto ya comentado, el cobro de las prestaciones en forma de renta. Pues bueno, el punto bueno, pues a lo mejor lo que siempre decimos los expertos, ¿no? ¿Para qué los planes de pensiones, esa visión finalista que tienen es para dar pensiones y complementar las pensiones públicas? Pues bueno, un poco vamos a ir hacia allá. Respecto, obviamente, la pérdida de flexibilidad que tenemos con los actuales planes de pensiones. Facilitar la creación de planes de autónomos directamente por esta comisión promotora. Pues bueno, lo mismo. Por un lado, obviamente los autónomos vamos a estar contentos por el aumento de los límites que vamos a tener. Desde los 2.500 vamos a poder aportar 4.250 euros más. Obviamente, sin intentar mirar atrás de cuándo teníamos ese límite de los 8.000 euros a aportar. Y obviamente ahora lo que está es mucho más canalizado esas aportaciones, esa participación en los planes promovidos por asociaciones de autónomos, mutuas de previsión social, etc. Las menores comisiones de gestión y depositaria, pues obviamente a priori un ahorro de costes, porque esos comisiones más bajas van a incidir en rendimientos mayores, pero también a la vez pues que las gestoras tendrán que tener mayor volumen para hacer la misma nivel de gestión, un nivel de gestión bueno, que dé buenos rendimientos y que siga las políticas de inversiones, maximice los objetivos, pero para ello, con menores comisiones, necesitarán más volumen, ¿no? Y esa es esa concentración. Finalmente, esta plataforma única de gestión, pues bueno, lo comentado, sí, más uniforme, pero al final veremos si se adecua todo y sobre todo esta inversión inicial que tienen que hacer las gestoras o desde el ministerio, etcétera, para poner en marcha, para primero definir y después para poner en marcha esa plataforma única de gestión. ¿Qué retos, qué cuestiones tenemos a futuro? Pues en principio tenemos el proceso de adaptación de 5 años de los planes de pensiones asociativos que desaparecen y deben integrarse en planes de pensiones simplificados de autónomos o planes de pensiones individuales. Eso en 5 años, aunque espero que como autónomo pues que se den más prisa para poder aportar estos 4.250 euros que nos permitirán a los autónomos aportar de más, que ahora no podemos. ¿Qué otro punto más importante todavía está? Pues es que si este vehículo nuevo está basado en la negociación colectiva, pues obviamente la negociación colectiva en sí tiene que empezar a incluir en sus convenios este tipo de planes de pensiones simplificados y fondos públicos. Esto, pues obviamente, cada negociación colectiva, cada convenio tiene sus tempos, tiene sus periodos en que está vigente y cuando vengan los próximos abertura, cuando se denuncien esos convenios, es cuando empezarán a incluirse estos temas. No van ahora a ponerse en marcha negociación colectiva, si no toca, solo para incluir estos temas. Por lo tanto, eso puede tardar un poco en el tiempo ponerse en marcha, en incluir en esta negociación colectiva estos temas para que se ponga en marcha. Hay que decir, tiene el desarrollo de la plataforma única de gestión. Primero, reglamentariamente que se defina y después que se programe y que se difunda. Eso sin contar, obviamente, con los desarrollos reglamentarios y circulares que durante toda la normativa pues están exponiendo de temas a desarrollar, como las comisiones de gestión depositaria máximas, gastos de la Comisión de Control Especial que tienen que atribuirse a los fondos, de cómo se podrán movilizar los planes de pensiones simplificados, los reglamentos de especificaciones de los planes de simplificados, etc. Y finalmente, y no menos importante, si al final prosperan estos temas fiscales y de cotización comentados, pues estará la adaptación de los sistemas informáticos de las empresas, que bueno, que sin duda van a crear una mayor complejidad. Estamos pasando de unos límites hace
2 años eran únicos, sin ningún tipo de limitación. El año pasado era limitación solo de los partícipes y en estos momentos las aportaciones de los partícipes dependen no solo del volumen de aportaciones que le haga la empresa, sino también incluyendo de su salario. Si esas enmiendas no prosperan, pues realmente se puede ver algún tipo de dificultad por parte de las empresas de volver a programar sus sistemas informáticos de nóminas. Y también sin entrar todavía en que si esta cuestión entra en vigor en el primer semestre del 2022, pues que sea probable que los límites de aportaciones cambien en este año 2022. O bueno, puede ser que, supongo que vean el lío en que nos estamos metiendo y ya pues lo dejen para el año que viene. Y finalmente, pues también la adaptación de los sistemas de nóminas a reducir en las bases de cotización estas aportaciones en función de cómo queden. Y bueno, aquí simplemente un detallito de remarcar que un proyecto de ley como este, que está en revisión, pues por ejemplo, esta reducción de las bases de cotización no afecta en estos momentos a los planes de previsión social empresarial o las mutuas de previsión social, aunque sí que es verdad que ya se han dado cuenta y hay una enmienda propuesta para rectificarlo. Y bueno, ya sin más, acabar la charla abriendo el turno de reflexiones y debate con esta pregunta. Al final, si el objetivo es potenciar este segundo pilar, ¿serán estas medidas que hemos establecido, que hemos comentado, suficientes para todo esto? Y nada más por mi parte.